ver. Ahí se escucha bien. Dios les bendiga, amadas hermanas. Gracias a cada una de las que están presentes y a las hermanas que me hicieron la invitación del mensaje de hoy para que cada una de nosotras sea modificada mediante el mismo. Y cuando estuve preparando el mensaje, estaba analizando y decía, nosotras ante los demás, ¿nos mostramos como cristianas o no? Y por eso titulé el tema de hoy, Envueltas en la sociedad. La próxima. Entonces, hermanas, es que es una realidad. Nosotras tenemos que compartir y rodearnos de personas que son cristianas y personas que no. Y por eso quiero traer a colación el primer versículo de motivación de Dios para nosotras, que dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que, hermanas, si nosotras queremos vivir una vida cristiana, ligera y fácil, hay un punto que debemos de tomar en cuenta y es identificarnos. Identificarnos, hermanas. Donde quiera que nosotros estemos, las personas tienen que saber que nosotras somos cristianas, porque es mejor ser rechazadas por el mundo y no perder nuestra salvación por estar haciendo cosas en el mundo que a Dios no le agradan. Y continuando en el siguiente versículo que dice, Primera de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. ¿Y por qué dice aquí que padecemos? Bueno, padecemos por varias razones. Primero, cuando nosotras nos identificamos como cristianas, las personas nos aíslan un poco, porque al no ver que nosotros compartimos ciertas actividades que ellos hacen, que si salen a ciertos lugares o que si toman ciertas bebidas que nosotros no podemos tomar, pues ellos nos aíslan porque ven que no compartimos ese tipo de acciones con ellos. Y también padecemos, ¿por qué? Porque si usted se demuestra como cristiana, hay personas que nada más para probar si usted realmente es cristiana, le ponen una prueba. Le dicen, déjame probar si la hermana Rudy realmente es cristiana, déjame decirle tal cosa, a ver si ella lo hace. O déjame invitarla a tal lugar, a ver si ella va. Y por eso padecemos, porque ya el hecho de usted tener que decirle a una persona que no, sabiendo la persona que usted no debe o no puede hacer tal cosa, ya usted tiene que comenzar a dar explicaciones y decirle, y ya uno le cae un poco mal porque la persona sabe que usted es cristiana. Continuando con la siguiente diapositiva, el siguiente versículo que está en Romanos 10:14 dice lo siguiente, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, aquí hay algo importante y es lo siguiente. Nosotras debemos de saber que somos las responsables de que las personas conozcan de la palabra de Dios, porque los ángeles no van a venir a predicar a las personas, sino es responsabilidad de nosotras, porque dice aquí, por ejemplo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, ¿cómo las personas con las que nos juntamos van a conocer de Dios si nosotras no le hablamos? Hay personas que realmente no conocen, son incrédulos. Entonces, por eso es que nosotras somos las primeras responsables de predicar el evangelio para que las personas se acerquen. Amén, hermanas. Amén. Y continuando con el siguiente versículo que dice, que está en Mateo 5, del 13 al 14, dice lo siguiente, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanas, nosotras que por ejemplo tenemos que cocinar, cuando tenemos todos los condimentos, que ya hemos puesto todo, siempre le falta ese toquecito de sal. Y si ese toquecito de sal no se le pone, la comida no sabe a nada. Entonces nosotras somos la sal de la tierra aquí. ¿Qué somos nosotras? La sal de la tierra, la que le ponemos ese gusto aquí. Es decir,
que nosotras debemos de reflejar la diferencia ante los demás, porque como dice en el versículo 14, nosotras somos la luz del mundo, somos nosotros que cuando la persona, por ejemplo, vea a Lucy, por poner un ejemplo, diga, yo quiero ser como Lucy, ella refleja paz, refleja amor, ella tiene algo diferente a los demás, yo quiero ser como ella. Y continuando con la siguiente diapositiva, quiero explicar algunas de las dificultades que nosotras como cristianas tenemos en el mundo. Y la primera dice, separar las cosas del mundo. Nosotras debemos de saber que las cosas del mundo y las cosas de Dios no se juntan. Nosotras no podemos estar en el mundo y con Dios. Es decir, aquí yo estoy en la iglesia, por ejemplo, canto, oro, estoy con mis hermanas, pero cuando salgo voy a una discoteca. Debemos de saber que lo que es de Dios y lo que está en el mundo está en el mundo. No podemos mezclar esas cosas porque ponemos en juego nuestra salvación y ninguna de nosotras queremos perderla porque estamos luchando para eso, pero debemos de separarlo, hermanas, porque si no lo separamos estamos pecando y debemos de saberlo claro. Cuando usted hace las cosas que a Dios no le agradan y está consciente de ello, está pecando y debe de pedir perdón a Dios para no hacer ese tipo de cosas. La siguiente que dice, ¿tiene usted calidad moral para predicar? Aquí me quiero detener un poco por lo siguiente. Nosotras nos movemos en distintos ambientes, en el gimnasio, en el trabajo, en la universidad, cuando nos juntamos con familiares. Y usted ante esas personas puede decir que es cristiana. Y quiero traer a colación lo siguiente. Hace unas semanas yo estaba conversando con una amiga que es cristiana y entre unas conversaciones que teníamos que era sobre el tema de la evangelización, ella me decía, Robert, ¿sí cómo yo puedo predicarle a las personas que me rodean? Pero la pregunta más que todo era porque ella no tenía calidad moral para predicarle a las personas con las que ella se ha rodeado, porque esas personas lo menos que se imaginan es que ella es cristiana. ¿Y que yo le decía? Bueno, lo primero es que tú debes de pedirle perdón a Dios, que te ayude a cambiar esas actitudes que tú tienes antes de predicarle. ¿Por qué? Porque si usted con esa actitud que le ha demostrado a una persona que no conoce de Dios o usted quiere motivarlo a que venga a la iglesia, si sabe que usted es cristiana y tiene una actitud que no lo refleja, pues entonces va a decir, yo no quiero ser como Robert, sí, Robert sí, lo que menos parece una cristiana. Yo no quiero ser como ella porque entonces voy a ser una cristiana de la secreta, como dicen popularmente, y ninguna de nosotras queremos eso. Entonces lo primero que debemos de tomar en cuenta es nosotras cambiar si estamos haciendo algo que no está correcto delante de Dios antes de predicar para no alejar a esa persona. O decirle a alguien que usted conozca que le hable de la palabra. Esa puede ser otra alternativa. Y yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y en el bachiller, en esos tiempos que uno se rodea mucho de personas, y en la actualidad también, cuando ya llegaba a colación el tema de que yo te tuviera que decir que era cristiana, las personas me decían, por lo general, yo me di cuenta. Me decían, yo me di cuenta, ellos se daban cuenta tal vez por la actitud o por mi forma de hablar. Y eso, hermanas, todavía a la fecha me ha ayudado muchísimo porque me quito un peso de arriba. Es decir, aunque hay personas que siempre le gusta probar a ver si tú eres o no, pero son la minoría. Cuando usted se identifica, usted se libera de muchas situaciones, muchas tentaciones, porque ya las personas las respetan a usted. Y eso debemos de tomarlo muy en cuenta cuando queremos hablar a los demás de Dios. Está también conocer el tercer punto, conocer poco de la palabra de Dios. Dentro de las dificultades que nosotras podemos tener es cuando no estudiamos la palabra, hermanas. Porque, por ejemplo, si usted conoce poco de la palabra, ¿cómo usted va a saber, por ejemplo, cuál es la diferencia del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué, por ejemplo, nos tenemos que congregar? Ese tipo de informaciones que nosotras como cristianas debemos manejarla, pero es estudiando. Es decir, no es como yo vengo aquí a la iglesia, estudio y después que me voy, abro la Biblia el día que yo vuelvo y me congrego. No,
tenemos que estudiar la palabra para nosotras fortalecernos, porque por medio de la palabra, por medio de la palabra, mientras más usted conoce, pues más firme, más se fortalece en la parte espiritual. Y continuando con la siguiente diapositiva, hay una pregunta muy importante que dice así: ¿eres de este mundo? ¿Somos nosotras de este mundo? Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva está la respuesta. En Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y la respuesta es no, hermanas. Nosotras vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, nosotras no podemos hacer las cosas que a Dios no le agradan, en pocas palabras lo que quiere decir. Y debemos de estar conscientes que aunque una persona allegada a nosotros o personas que nos motiven a hacer ciertas actividades que no están correctas, debemos de decir no. Usted misma, no, yo no soy de este mundo. Yo vivo aquí temporalmente, pero no soy del mundo. No puedo hacer las cosas que no le agradan a Dios. Porque entonces no queremos perder nuestra salvación, hermana. Queremos ganarla con Dios primero y el esfuerzo de cada una de nosotras. Amén, hermanas. Amén. Y esa es la parte que cada una de nosotras buscamos. Continuando con la siguiente diapositiva, hay un punto importante también que debemos de saber que nada más no somos nosotras las que pasamos dificultades aquí. También en los tiempos de Dios, de Jesús, vemos que también sus discípulos pasaron dificultad, hermana, porque todo el que está aquí y es cristiano pasa muchas dificultades, porque es que las personas, es el mismo ser humano te hace que tú tengas entonces que alejarte de ciertas situaciones que tú sabes que no están, vamos a decir, que no están, que no le agradan a Dios, que no le agradan a Dios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés, Elías y Jonás, que fueron hombres de Dios, que fue tan fuerte, vamos a decir, lo que la persona le hacían, que ellos decían, sácame de este mundo, Dios, ya yo no quiero seguir, no quiero cumplir. Sin embargo, Dios no hizo eso. Él dejó que ellos cumplieran con el propósito que tenían que cumplir aquí en la tierra, aunque es difícil. Nosotras debemos de cumplir con el propósito que tenemos cada una de nosotras, que es predicar el evangelio a cada una de las almas para que se acerquen a Dios. Y no es fácil por las dificultades que el mismo mundo nos presenta a cada una de nosotras, pero quise traer a colación este punto porque podemos decir, ay, pero somos nosotros nada más que tenemos que pasar por dificultades. No, ellos también se vieron en dificultades muy fuertes, que ya decían, no, yo no quiero, pero sin embargo cumplieron con el propósito que Dios le permitió y almas se acercaron a su palabra por medio de ello. Continuando con la siguiente diapositiva, quiero mencionar algunas, vamos a decir, algunos puntos que nos van a ayudar a tener una buena conducta cristiana. El primer punto dice tener una relación cercana con Dios. Nosotras debemos de tener una relación cercana con Dios porque primero, Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador. Así como usted hable, por ejemplo, con su hermana Dania, así mismo usted debe tener una relación con Dios cercana por medio de la oración, hablarle, porque si usted no tiene una relación cercana con Dios, entonces, ¿con quién va a tener la relación cercana? Entonces no, va a ser con alguien del mundo y no es eso, es con Dios el que nos da la fortaleza a cada una de nosotras. Y mientras más uno se acerca a la presencia de Dios, más se fortalece espiritualmente y eso debemos tomarlo en cuenta. Dice también el siguiente punto, confiesa tus pecados a Dios. Cuando nosotras, por ejemplo, nos vemos en una situación en la cual hemos pecado, debemos de reconocerlo. Debemos de reconocer que hemos pecado y pedirle perdón a Dios. Porque si usted, por ejemplo, peca y sigue como si nada pasado y vuelve, entonces va a reincidir, va a seguir reincidiendo, entonces se va a ir alejando,
se va alejando de Dios. Desde que usted comete una situación que a Dios no le agrada, lo primero que usted debe de hacer es, perdóname Dios por esa situación, reconocerlo. Debemos de reconocerlo delante de la presencia de Él, para que Él nos permita poder seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual, pero reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos pecado. La otra, el otro punto que nos ayuda a reconocer, que nos ayuda a fortalecer nuestra vida cristiana es leer la Biblia cada día. Como le mencionaba anteriormente, nada más no es leer la Biblia cuando venimos aquí a la iglesia, debemos de leerla también en nuestra casa, estudiar la palabra de Dios, porque por medio de la palabra nosotros nos acercamos. El libro más importante es la palabra de Dios. Hay muchos libros importantes que nos ayudan a conocer muchos puntos de la vida para nosotras tener una mejor actitud, pero todo empieza por la Biblia. Es decir, nosotras debemos de saber que en cada momento que pueda, leer la palabra de Dios, no solo aquí, no solo aquí, debemos de leer la palabra también en nuestras casas, donde quiera que estemos. El otro punto que nos ayuda a fortalecer nuestra vida cristiana es reunirse con más hermanos cristianos. Hay un dicho que realmente no se equivoca y es, dime con quién te, que dicen, dime con quién te junta y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque si usted se junta con personas muy frecuentes que no hacen la voluntad de Dios y hacen otro tipo de actividades, usted lo va a hacer con la medida del tiempo. Sin embargo, cuando usted se junta con personas cristianas que hacen lo que a Dios le agrada, usted va a aprender de ello. Bueno, por ejemplo, hay una actividad de la iglesia, yo estoy ahí. La primera que está ahí soy yo. Hay una misión, yo quiero participar, una misión evangelística. Quiero participar de esa misión, quiero aprender, porque mientras más usted se involucra en las actividades de la iglesia y con personas que tienen temor de Dios, usted también va a aprender de esas cosas, porque esas cosas son las que le van a estar rodeando. Entonces, debemos no es que no compartamos con personas que no sean cristianas, sino que si lo vamos a hacer, hacerlo de manera medida y saber hasta qué punto también. Pero sobre todo que la mayoría de nuestras amistades sean personas cristianas, nuestro círculo más íntimo, que sean personas de la iglesia. Otro punto que nos ayuda a tener una vida cristiana más firme es obedecer los mandamientos. Debemos de saber que cuando nosotras hacemos algo contrario a lo que Dios manda, estamos pecando y eso nos va a alejar de Dios. Entonces, mientras más nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, lo que Él ha dejado aquí en su palabra, pues más nos fortalecemos en nuestra vida cristiana. Y otro punto también que nos ayuda es tratar de evitar la tentación de pecar. Cada quien sabe el punto débil que tiene. Y siempre por ahí que Satanás agarra a uno, porque Satanás conoce las cosas en las que nosotras podemos pecar. ¿Y qué nosotros hacemos? Si se presentan ese tipo de situaciones, tratar de que no se presenten es lo primero. Tratar de evitar. Cada quien conoce en lo que puede caer. Tratar de evitar ese tipo de situaciones. Porque a veces decimos, no, si eso llega, yo le voy a decir que no, no se puede tentar, hermanas. Trate de no tentar las cosas. Mejor diga que no. Si usted sabe que esas son debilidades que pueden hacer que usted caiga, trate de decir que no. Mejor. Amar al prójimo, debemos de amar a todas las personas que nos rodean, aún con sus dificultades. Tratar de ayudar al hermano. Si usted ve que el hermano tiene alguna situación, usted aconsejarlo. Más que usted decirlo por detrás, decírselo a él, porque usted lo ama y saberlo decir también. Es decir, en todo momento estar con su hermano, en las dificultades, en las alegrías, amarlo. Compartir tu fe con los demás. Hermanas, la alegría de nosotras ser cristiana debe de reflejarse en todo momento, pero sobre todo nosotros compartirlo con las demás personas. Es decir, no quedarnos nosotras con esas informaciones. Por ejemplo, cuando usted está hablando con una persona, siempre mencionar a Dios, gracias Dios, gracias por esto, gracias por... Ya la persona se va haciendo idea de que usted es cristiana, si lo empieza a tratar, ya se va haciendo la idea de que usted es cristiana y si ya lo conoce, pues entonces predicarle. Pero ¿cómo nosotros
podemos hacerlo. Si usted no tiene mucho manejo de la palabra para predicarle a las personas, pues debe de acercarse a alguien que sí tenga mejor dominio que usted, porque si usted no maneja muchos puntos o no sabe cómo hacerlo, debe de buscar ayuda de alguien, es decir, no se quede estática, sino que trate de buscar ayuda, porque si usted no maneja algo, no, yo no lo hago porque yo no sé. No, nosotros no sabemos, o sea, nosotros no lo sabemos todo. Debemos de buscar ayuda para nosotras aprender y poder acercar a los demás, decir que eso no sea una justificación para nosotras no predicar la palabra. Y en la siguiente diapositiva quiero ya, para concluir, mencionar el siguiente versículo que está en Efesios 6, del 11 al 13, que dice lo siguiente: vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar listos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Es decir, la lucha la tenemos aquí. Como contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios, mis hermanas. Es específicamente ese último punto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, debemos ser revestida de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, porque nosotras todas, nuestra meta es alcanzar la vida eterna, pero debemos de estar firmes y revestidas de toda armadura para cuando lleguen esos días malos, nosotras poder decir, ya cuando pase esa tormenta, gloria a Dios, aquí estoy firme y pude vencer. Entonces, hermanas, gracias por estar pendientes al mensaje, que esperando que les haya servido para que puedan ponerlo en práctica, podamos ponerlo en práctica y que más personas se acerquen a la palabra de Dios, pero que sobre todo su presencia ante los demás deje el testimonio de que cuando mencionen a Francisca, a Griselda, a Miguelina, digan, esa es una hermana cristiana, porque ante la sociedad ella se ha portado como tal y yo quiero ser como ella. Gloria a Dios, hermanos. Mis hermanas, Dios me le bendiga. Tremendo mensaje que trajo la querida hermana Robertsi Almonte. Robertsi, gracias por tremendo mensaje. Yo estoy, de verdad que no quepo. Me encantó el mensaje. Creo que también a mí me tocó partir parte de esa, del mensaje. Pero no sin antes darle las gracias a las hermanas y a los hermanos que están en Facebook, en Zoom, y también a las que están aquí presenciales. También le damos muchas gracias y esperamos en Dios que le haya gustado el mensaje, como a cada una de las que estamos aquí presentes. Vamos